Pegaron. El 14 de febrero de 1943, cuando 12 cazas F-4U Corsair de los Marines despegaron de la pista en Guadalcanal. Estaban el caza monomotor más potente que Estados Unidos jamás había construido. Desquede. La mayoría de los pilotos tenía menos de 50 horas de vuelo. Ha dicho que el Corsair podía vencer al cero japonés en cualquier condición. Eso era mentira y costaría vidas. Antes de continuar con esta historia asombrosa, suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayudó muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora sigamos. La misión era rutinaria. Pures, escoltar a 2 bombarderos PB-4 y Liberator en un ataque contra barcos japoneses. Cerca de las islas Shortland, los americanos ascendieron entre nubes dispersas hasta 6.000 metros. Vieron a los japoneses primero 50-0, quizás más, surgiendo de la base aérea de Kahili en un enjambre coordinado, ascendiendo rápido en la corriente térmica que solo el cero podía aprovechar en altitud. El combate duró menos de 20 minutos. Cuando terminó, 2 Corsair habían desaparecido, 2 P-40, P-38. Ambos Liberator fueron destrozados y cayeron con sus tripulaciones. Americanos destruidos, 10 aviadores de marines, ejército y marina jamás volverían a ver otro amanecer. Los japoneses perdieron 3-0. El caza que pilotaban era el F-4U Corsair, el arma maravilla de 640 km por hora que los marines habían prometido dominaría el Pacífico. Sufrir la peor derrota que cualquier caza americano jamás sufriera en su primer día de combate. Lo llamaron la masacre del día de San Empezai. Marines clasificaron el informe posterior a la acción como secreto. La prensa jamás reportó las pérdidas. El público americano no descubriría la verdad hasta casi 2 años después. Simple. ¿Cómo se convirtió un avión derrotado en el caza más letal de la Guerra del Pacífico? La respuesta es más extraña que la propia derrota. Comienza 12 años después del fin de la guerra, en Tokio, en un pequeño escritorio donde un veterano japonés, casi ciego finalmente, se sentó a escribir lo que sabía. Era Saburo Sakai. Él había estado del otro lado aquella mañana de febrero, y la verdad que descubrió resultaba complicada. No se trataba solo del avión. Trataba de lo que el avión representaba. B-241. Los hombres de la Marina Imperial Japonesa eran los mejores aviadores navales que el mundo jamás había visto. Pilotaban el Mitsubishi Zero. Un caza tan ágil, tan rápido, tan lento. Pilotos aliados se las ordenaba jamás enfrentarlo en un combate de giros. En Pearl Harbor se perdieron apenas 9 Zero. Los aviones americanos ardieron por centenares. Los pilotos de Zero derribaron 550 aviones aliados en la primera semana de guerra. Sobre Ceilán, Mitsuo Fuchida vio a decenas de aviones británicos caer en espiral hacia el Océano Índico, con la pérdida de apenas unos pocos propios. Proporciones de bajas resultaban embriagadoras, 10-1, 15-1, a veces mayores. Un joven suboficial llamado Hiroyoshi Nishizawa, de 23 años, ojos tranquilos y una malaria crónica que jamás reportó, le escribió a su hermano Mebrero en 1943 que el cero era un arma perfecta, pura que se armonizaba con el espíritu del piloto, como la espada de un samurái. Las que los americanos construían camiones voladores, pesados, torpes, sin alma. No mentía. En febrero de 1943 no tenía motivo para mentir. Japón, en la fábrica de aviones Mitsubishi, el hombre en el tablero de dibujo tenía 39 años y estaba muy cansado. Iseshiro Horikoshi había diseñado el cero sabiendo exactamente lo que no soportaría. Para hacer que el cero girara más rápido que cualquier caza occidental, eliminó peso de cada componente, quitó el blindaje del asiento del piloto, eliminó los tanques de combustible de autos adicintes,
Usó una aleación de aluminio más delgada, papa, bajo una tensión que un aleu americano habría absorbido. Le dio a su país un caza que danzaba en el cielo. También les dio un caza que ardía. Pues le preguntaron por qué había tomado esas decisiones. Horikoshi no dudó. Había diseñado un caza para una nación sin recursos, dijo. Era una solución elegante a la pobreza. En 1943, esa pobreza todavía no había alcanzado del todo a Japón, pero se acercaba. El cero era el arma más hermosa que el Pacífico había visto jamás, y la más frágil, puesta. Cada concesión que Horikoshi había hecho para ganar un combate de giros era una vulnerabilidad esperando ser expuesta. Y alguien del otro lado descubriría cómo explotarla, antes de que los pilotos de cero se quedaran sin objetivos. En Stratford, Connecticut, el 29 de mayo de 1940, pruebas llamado Lyman Bullard subió a un avión que no debería existir. Era el XXC-4U-1, el prototipo del FQU Corsair. Había pedido un caza capaz de 420 kilómetros por hora. El diseñador jefe de Vought, Rex Basel, los ignoró. Y era un Pratt & Whitney Air Motor 2800 Double Wasp, un radial de 18 cilindros refrigerado por aire que producía casi 2000 caballos de fuerza, por el motor de avión más grande jamás atornillado a un caza monomotor. Para hacer girar la enorme hélice de 4 metros sin rozar la pista, curvó las alas hacia abajo en forma de gaviota invertida. Esa curva se convirtió en la silueta característica del Corsair. Bullard empujó el acelerador. El avión se movió, pues saltó. En octubre de 1940, una variante inicial 4U+1, se convirtió en el primer caza monomotor americano en superar los 640 kilómetros por hora en vuelo nivelado. La Marina había pedido 420. Vought entregó 650. Era el caza monomotor más rápido del arsenal americano. Había un problema. No podía aterrizar en un portaaviones. El largo morro bloqueaba la visión del piloto durante la aproximación. El tren de aterrizaje rebotaba violentamente al tocar cubierta. El comportamiento de pérdida de hilo lento era brusco y repentino. Las primeras pruebas de calificación en portaaviones, en 1942, fueron un desastre. Corsair saltando por la cubierta de vuelo, cables de detención, colisionando con las barreras. La Marina tomó una decisión que después parecería casi cómica. Rechazó al Corsair para operaciones de portaaviones. Empiece. El caza monomotor más rápido del arsenal americano, construido específicamente para el servicio en portaaviones, fue declarado inadecuado para la misión para la que había sido diseñado. Pia lo apartó y se lo dio a los marines. En diciembre de 1942, el primer escuadrón de marines comenzó su transición al nuevo avión. Se llamaba Bf-124. Su comandante era el mayor William Gies, un hombre tranquilo y metódico de 30 y tantos años, sin experiencia de combate y con muy poco tiempo para adquirirla. Pico estaba en llamas. Guadalcanal sangraba con marines americanos desde hacía meses. Los japoneses, el mayor complejo aéreo del Pacífico Sur, de cero y los mejores pilotos que Japón todavía conservaba. Giese tuvo 8 semanas para aprender su avión. El 12 de febrero de 1943, el BMF-124 aterrizó en Henderson Field, Báltica. Guadalcanal. Los Kors 22 de ellos rodaron entre los restos de aviones japoneses y las carcasas quemadas de Wildcat americanos. Los marines en tierra los miraron fijamente. Jamás más nada igual. Alas curvadas. La enorme cubierta del motor, el largo morro hambriento, pido agudo, que venía de las tomas de aire en la raíz de las alas cuando el Corsair picaba. Pilotos japoneses, que aprenderían ese sonido muy pronto, le dieron al avión un apodo, el silbido de la muerte. En inglés sonaba como poesía,
En japonés sonaba como profecía. Pit. De febrero 1943, sobre el cielo de Nueva Georgia, 12 Corsair de los marines hendieron a través de nubes rotas, junto a 10 P-38 del ejército, 8 P-40. 2 PB-4 que Liberator, es mixta, una escolta de bombarderos rutinaria. Los Corsair volaban su primera salida de combate. La mayoría de los pilotos tenía menos de 50 horas en el avión, o que el Corsair podía superar al cero en cualquier condición. Y lo creyeron. Ascendieron a 6.000 metros. Entonces los vieron, 50-0, quizás más, del aeródromo de Kahili. En un enjambre coordinado, guiados por controladores en tierra, subiendo rápido en la sustentación térmica, que solo el cero podía explotar en altitud. De los cazas, una formación menor de bombarderos japoneses acompañaba el combate, cazando a los Liberator. La lucha duró menos de 20 minutos. Cuando terminó, Corsair habían desaparecido, 2 P-40, 2 P-38, Amsliver fueron destrozados y cayeron con sus tripulaciones. 8 aviones americanos destruidos. Los japoneses perdieron 3-0, lo llamaron la masacre del día de San Valentín. Pind, Marines, clasificó el informe. Suprimieron las cifras de pérdidas ante la prensa durante meses. El Corsair, el arma maravilla, puesta a 640 kilómetros por hora contra el cero, había sido derrotado en su primer combate real. El mayor Guise caminó solo hasta la tienda del escuadrón. Casi una hora. 3 meses después, el 13 de mayo, estaba muerto, derribado en combate aéreo sobre las islas Russell y Ciutadi. Jamás vio al avión que había traído al Pacífico convertirse en la máquina de matar que todos habían prometido que sería. Pero algo más ocurrió aquel día. Algo que los americanos no sabían. Algo sobre lo que los japoneses no actuaron. En Rabaul, cuartel general de la aviación naval japonesa, el 15 de febrero de 1943, oficial de vuelo, revisó los informes de combate del día anterior. Las cifras reclamadas eran impresionantes. Pilotos japoneses reportaban haber destruido hasta 40 aviones aliados. Extremadamente inflado, típico, sobreestimaciones de guerra, de todos los bandos. La moral en Rabaul estaba alta. Pies. Enterrada dentro de un informe había una sola sección preocupante. Un suboficial había descrito a un caza americano que no reconocía. Escribió que tenía alas curvadas, que picaba más rápido que cualquier avión aliado que hubiera perseguido antes. Escribió que cuando intentó seguirlo en un picado pronunciado, pes de control de su cero, se congelaron por encima de los 560 kilómetros por hora. Que no había logrado apuntar sus armas antes de que el caza americano se alejara por debajo de él. Escribió que el cero no podía seguirle el ritmo. Escribió que les habían dicho cosas sobre los aviones americanos que ya no eran ciertas. El oficial de vuelo leyó la sección 2 veces y después dejó el informe a un lado y no hizo nada. Tai escribiría más tarde que la Marina Imperial japonesa, a comienzos de 1943, era una institución que había dejado de escuchar. Los informes llegaban. Los análisis técnicos llegaban. Suboficiales y oficiales subalternos que morían sobre la Salomón enviaban el mismo mensaje en 100 formas distintas. El caza americano era nuevo. El caza americano era diferente. El caza americano no podía derrotarse con las tácticas que habían ganado cada batalla, desde Pearl Harbor hasta Singapur. 11. Pero los almirantes en Rabaul y los planificadores en Tokio habían construido toda su guerra sobre una sola fe. Creían que los pilotos japoneses, durante 4 años en el programa de aviación naval más riguroso del mundo, siempre superarían cualquier brecha tecnológica, el espíritu, mediante hombre y máquina. Estaban a punto de descubrir que el espíritu no supera a un Pratt & Whitney R2800
punto de descubrir que la tradición guerrera no supera 2.000 caballos de fuerza. Estaban a punto de descubrir que el F-4U Corsair, pez avión al que los propios oficiales de inteligencia exactamente el americano de ala torcida, no había perdido la lucha del día de San Valentín. Solo se había presentado. La estación había terminado. La lección estaba a punto de comenzar. En Henderson Field, marzo de 1943, el hangar olía a combustible de aviación y polvo volcánico. Pánicos aprendían el Corsair como un hombre aprende a una mujer complicada, a través de prueba, error, restos en la pista y silencio en el desayuno. Había un joven Grassom, primer teniente en el PMF 124 llamado Kenneth Ambrose. Tenía 26 años, se había alistado en el Podemarites a los 18 como mecánico de aviación. Dice, limpiando aceite de cubiertas de biplanos en los años previos a la guerra. Había ganado sus alas de la manera difícil, la manera lenta, y es la manera en que la vieja guardia todavía hacía que los hombres se las ganaran. Era callado, metódico, no bebía con los demás pilotos. Podíasoso los informes a 14 de febrero. Walsh comprendía algo que los briefings se negaban a decir en voz alta. El Corsair no podía girar con un tiro ni a baja altitud, velocidad. Duda sí, ni en ninguna condición que un piloto entrenado por samuráis eligiera para combatir. Girar con cero en un combate aéreo de baja velocidad era morir en un combate aéreo de baja velocidad. Pero el Corsair podía hacer otra coraza. Podía picar más rápido. Podía ascender más rápido en altitud. Podía absorber castigo que el fuselaje de papel de seda del Cero ni siquiera imaginaba. Parar 6 ametralladoras Browning, calibre .50, durante casi 30 segundos antes de que se agotaran los cargadores. Hice. Walsh calculó las cuentas en el reverso de una tarjeta de misión. Se ascendía por encima de las formaciones japonesas, se picaba sobre ellas a 640 kilómetros por hora. Se disparaba en una única pasada de alta velocidad. No se giraba, no se reducía velocidad. No se miraba atrás, se usaba la energía del picado para volver a subir a altitud, día una y otra vez hasta que estuvieran muertos o hasta quedarse sin munición. Lo llamaron Boom and Zoom, una táctica nacida de la humillación del 14 de febrero, y cambiaría el Pacífico. Por 1 de abril de 1943, Kenneth Walsh derribó su primer Zero sobre las Islas Russell. Mató a 2 más el 13 de mayo, pese el mismo día en que el mayor Guise fue interceptado por una formación de Cero al este de Nueva Georgia y derribado sobre el mar. Su cuerpo jamás se recuperó. Porce. El hombre que ha traído el Corsair a Guadalcanal, que había caminado en silencio hasta la tienda del escuadrón tras la derrota del día de San Valentín, murió sin jamás ver a su avión convertirse en la máquina de matar que había prometido sería. Para finales de mayo, Walsh tenía 8 bajas confirmadas. Para agosto, más de una docena. P-30. De aquel mes atacando formaciones japonesas, cerca de ella, la Bella realizó acciones tan imprudentes y tan exitosas que más tarde recibiría la medalla de honor, alta condecoración que Estados Unidos puede otorgar a un hombre. Atacó solo, atacó en inferioridad numérica, pues atacó a baja altitud después de que el avión de su compañero fuera destruido a tiros y su propio motor fallara por bujías sucias. Pulsmail. En el segundo abandonó su Corsair sobre el océano con la cubierta del motor en llamas, y fue rescatado del agua por un destructor que pasaba. Tenía 26 años. Era marine. Dio en el primer araz sobre el F-4U Corsair. En septiembre de 1943, un mayor de 30 años desembarcó de un transporte en Espíritu Santo, que estaba a punto de comandar. Lo miraron y comenzaron a llamarlo Papi Boychon. Era una década mayor que la mayoría de ellos. La prensa lo llamaría después héroe. Cieros lo convertirían en leyenda.
Una serie de televisión 30 años después de la guerra lo convertiría en algo que jamás fue. La verdad era más complicada. Peace había nacido en Aero en 1912. Había crecido en la dureza. Bebía pesado desde la adolescencia. Se casó joven, tuvo 3 hijos, fracasó como esposo y fracasó como padre. Todo en el cuerpo de marines como aviador antes de la guerra, y fue reprobado en su primera asignación. En tiempos de paz por deudas y mala conducta. 41, aceptó un empleo con un contratista militar privado en China, el grupo voluntario americano, los Tigres Voladores, P-40 Warhawk, para Clerch & Cole en Birmania y el sur de China, reclamando varias bajas. Los registros serían disputados después. Pies despié. Se peleó con otros pilotos en el comedor del escuadrón, bebía hasta caer en estupores que duraban días. Pidió dinero prestado al gobierno chino, una cantidad sustancial, y jamás lo pagó. Todos en abril de 1942 ya habían tenido suficiente. Vigas. Washington, los Tigres Voladores bajo presión. Regresó a Estados Unidos deshonrado. Bebió durante todo el verano de 1942. Arruinado y en la quiebra. Pintado en una habitación de hotel en Seattle, con una pistola de servicio sobre la mesa, pensando en quitarse la vida. No lo hizo. Fue recomisionado en el cuerpo de marines a finales de 1942. El cuerpo carecía de pilotos y no podía permitirse ser exigente sobre el historial. Le dieron un trabajo de oficina. Se ofreció voluntario para el combate una y otra vez. En agosto de 1943, finalmente le dieron lo que quería, el mando de un escuadrón. Pidan, escuadrón. Eran los restos, pilotos de reemplazo que no pertenecían a ninguna otra unidad, hombres que nadie más quería. Los llamó las Ovejas Negras, o en su primera patrulla de combate el 14 de septiembre. Obtuvieron sus primeras victorias aéreas 2 días después. Papi Washington estaba a punto de nacer de un hombre que casi se había destruido a sí mismo. De octubre de 1943, un segundo escuadrón de Corsair entró en el Pacífico. No de los marines, el Bf-17, volando desde una base avanzada en la isla de Ondonga, comandante John Thomas Blackburn. 30, graduado de Annapolis, mente fría y analítica de jugador de ajedrez. Blackburn no se parecía en nada a Washington. En exceso, no jugaba, comandaba su escuadrón como un seminario de posgrado en combate aéreo. Sus pilotos pintaron calaveras y huesos cruzados en los morros de sus Corsair, asimismo los Jolly Rogers. Durante los siguientes 4 meses, las Ovejas Negras y los Jolly Rogers combatieron sobre el mismo tramo de océano. Gainesville, Shortland, Poña, Nueva Bretaña y en el centro de todo, Rabaul, el mayor complejo aéreo japonés del Pacífico Sur, 5 aeródromos, cientos de aviones, el cuartel 11ª Flota, Aérea, posta aviadores navales que Japón todavía conservaba. La curva de aprendizaje del Corsair estaba a punto de acelerarse. 1903. Aviones de portaaviones de la Fuerza de Tarea 38 atacaron el puerto y los aeródromos de Rabaul, dañando 6 cruceros japoneses, destruyendo decenas de aviones en tierra. Corsair que volaron en aquel ataque. Desde aeródromos de marines en Bougainville, desde portaaviones de la Marina en el mar, encontraron formaciones de cero, combatían como en 1942. Se enganchaban brevemente, se desenganchaban, intentaban sobrevivir. Dentro de Rabaul, o cuartel de madera al este del aeródromo de la Kunai, un suboficial japonés llamado Tetsuzo Iwamoto mantenía un diario. Tenía 27 años, volaba en cero sobre China desde 1938. Había servido a bordo del portaaviones Suikaku durante la batalla del Mar del Coral. Bajo cualquier medida honesta, era el mejor piloto de caza que Japón todavía poseía. Reclamaría más victorias aéreas que cualquier otro piloto de la Marina Imperial japonesa
en toda la guerra. Escribía con una caligrafía pequeña y cuidadosa en un cuaderno que guardaba escondido en su baúl. De noviembre de 1943, escribió una frase que ningún oficial naval japonés habría escrito en 1942. El Zero ya no puede enfrentar al nuevo caza americano en un combate directo. Pierre, el americano de ala torcida, puede elegir cuándo combatir y cuándo retirarse. Un piloto japonés solo puede atrapar a un Corsair si el Corsair elige dejarse atrapar. Y después su conclusión, ya no la ganan los pilotos. El secreto más profundo de la guerra aérea del Pacífico, el que nadie de ningún bando quería admitir en su momento, puse que el Corsair no derrotó al Zero en sus propios términos. El Corsair derrotó al Zero después de que el Zero ya hubiera sido lisiado por algo invisible. Japón se estaba quedando sin pilotos. PSC. El programa de entrenamiento de aviación naval de la preguerra de la Marina Imperial Japonesa había sido uno de los más selectivos del mundo. Un joven que ingresaba a los 15 o 16 años enfrentaba una tasa de reprobación del 95%. En Trias ADPs, tras 4 años como pilotos de caza, con cientos de horas de vuelo, habilidad de tiro, disciplina de formación, combate comparable a cualquier cosa en el mundo. El programa producía unos 100 pilotos al año. 100. En junio de 1942, en Midway, pie imperial ponesa, perdió a más de 100 de sus aviadores más experimentados en una sola tarde. La aritmética ya estaba sellada. Piriose. Cuando el Corsair llegó a Henderson Field en febrero de 1943, Japón ya reemplazaba a sus pilotos muertos con hombres que habían recibido quizás 150 horas de entrenamiento. Pos de 1943, esa cifra cayó a 100 horas. Para 1944, algunos pilotos de caza japoneses iban al combate con 60 horas totales de vuelo, un cadete de los marines registraba. Antes de que se le autorizara su primer vuelo, solo en un interruptor primario, en Pensacola. Mientras tanto, en Pensacola, Florida, Corpus Christi, Texas y en una docena más de bases navales del sur de Estados Unidos, la Marina formaba nuevos aviadores a un ritmo de más de 2,000 por mes, cada uno con más de 600 horas de entrenamiento antes de llegar al frente. El Corsair no derrotó al tiro. El sistema educativo americano derrotó al sistema educativo japonés. El motor Pratt & Whitney simplemente terminó lo que el aula de matemáticas ya había comenzado. A primavera de 1944, un civil alto y delgado llegó al Pacífico. Tenía 42 años. Su nombre era Charles Augustus Lindbergh. Los hombres del teatro sabían exactamente quién era. Pete. Uncia. Había hombres del Atlántico, 927, por un momento, o nombre personas a más una más famosa, de la Tercia, y el hombre que, antes de Pearl Harbor, Pions, había liderado el Comité America First y le había dicho al país que se mantuviera fuera de la guerra. La prensa lo llamaba simpatizante nazi. El ejército le había retirado su rango. Deshonrado. Ahora quería volver. No podía ser recomisionado. El daño político era demasiado profundo. Pero podía ir al Pacífico como consultor técnico civil de United Aircraft Corporation, que fabricaba los motores Pratt & Whitney, que alimentaban al Corsair y al P-38 Lightning. Llevaba una tablilla. Llevaba credenciales. No llevaba ningún rango. Pistola de servicio. Comandantes de la Marina y del Ejército en el Pacífico, hombres que admiraban lo que había sido y lamentaban lo que se había convertido. Lo dejaban volar misiones de combate discretamente. Oficial, da forma jamás en papel. Pero los registros desclasificados muestran que voló unas 50 misiones de combate sobre Nueva Guinea y las Indias Orientales holandesas en 1944. La mayoría en P-38, con el 45º Grupo de Caza del Ejército.
un número menor en Corsair, con escuadrones de la Marina. En julio de 1944, Pose, volando un P-38 sobre la isla de Eram, en las Indias Orientales holandesas, Lindbergh derribó un avión de reconocimiento tipo 51 del ejército japonés. La victoria jamás fue acreditada, no podía serlo, era civil. Pero el hombre que había subido a podios y le había suplicado a América que no combatiera, acababa de matar a un soldado japonés en combate aéreo de 640 kilómetros por hora, en algún lugar sobre el mar de Banda. Esa no fue su verdadera contribución. Su verdadera contribución fue más discreta. Puñó algo invaluable a los pilotos de Corsair. Mostró cómo ajustar la mezcla de combustible, cómo configurar el paso de la hélice y el acelerador para máximo alcance. Demostró que el F-4U, dado por un aviador paciente, podía volar casi el doble de la distancia que afirmaban los manuales de vuelo de la Marina. El aislacionista deshonrado le dio a la Marina su mayor alcance. Blair ahora podía alcanzar objetivos que los japoneses suponían fuera del alcance americano. Y ese fue el final. Ya no había lugar seguro en el Pacífico Sur. En septiembre de 1944, estaba terminado. La Marina Imperial japonesa había 10 supervivientes en febrero. Las pistas ya no eran más que cráteres. Los hangares estaban abiertos al cielo, carones vacíos. El puerto que alguna vez albergó el orgullo de la flota combinada era un cementerio de cascos semihundidos, sus mástiles sobresaliendo del agua como cruces negras, volaron su última misión de combate. Pappy Boyington había desaparecido, visto por última vez el 3 de enero, picando sobre una formación de cero en el estrecho de San Jorge. El cuerpo de Marines lo consideró muerto. Roosevelt aprobó la Medalla de Honor en marzo de 1944. La citación quedó archivada. La medalla fue acuñada y permaneció en una caja en Washington. Ceremonia que nadie podía programar, porque el hombre a quien estaba destinada yacía en el fondo del océano. O estaba muerto. Después de que su Corsair se incendiara y saltara, un submarino japonés en patrulla lo sacó del agua. Herido, golpeado, trasladado de una prisión a otra, terminando finalmente en Omori. Trabajo en una pequeña isla artificial en la bahía de Tokio. Los japoneses sabían exactamente a quién tenían. No se lo comunicaron a la Cruz Roja, lo mantuvieron invisible. 20 meses de silencio. Pero la guerra todavía no había terminado en el Pacífico. Japón estaba acorralado ahora, y los animales acorralados hacen las cosas más extrañas. 5 de octubre de 1944, un teniente de 23 años llamado Yuki Oseki despegó del aeródromo de Mabalacat, en Luzón, pilotando un Zero. Bajo el fuselaje, bomba de 250 kilos. No tenía intención de aterrizar. Tistes, en una sala de reuniones de madera en ese mismo campo, el vicealmirante Takishiro Onishi había reunido a los pilotos de caza supervivientes de la primera flota aérea. Les dijo lo que ningún almirante de ninguna marina jamás les había dicho a sus hombres. Los ataques convencionales no producían nada, todos los aviones que poseía en un año de combate normal y apenas tras de rasguñaría a la flota americana. Entonces propuso otra cosa. Propuso que los pilotos lanzaran sus aviones directamente contra los barcos americanos. En japonés, la palabra que sobreviviría era kamikaze, el viento divino, tifón que había salvado a Japón de la invasión mongola 7 siglos antes. Seki fue elegido para liderar la primera misión oficial. Llevaba 4 meses casado. Por anterior al vuelo, dio una breve entrevista a un corresponsal de un periódico japonés. La traducción es incierta, pero el sentido es claro. Dijo que el futuro de Japón era sombrío, pusido a ordenar que sus mejores pilotos murieran. Dijo que no iba por el emperador, no por el imperio. Dijo que iba porque había recibido órdenes.
Mañana siguiente, frente a la costa de Samar, estrelló su cero contra la cubierta de vuelo del USS St. Louis. La bomba detonó bajo cubierta. Los tanques de combustible explotaron. En menos de media hora, llevándose a más de 100 marineros americanos al fondo. La era kamikaze había comenzado. Al día siguiente, 26 de octubre, en Mindoro, en Filipinas, un avión de transporte japonés fue interceptado por Hellcat, de la Marina, del escuadrón de caza BF-14. Era un Showa L-2D, japonesa fabricada bajo licencia del Douglas DC-3 americano. Viejo, lento, sin armas. Los Hellcat hicieron una sola pasada de disparo. El transporte cayó en la selva, viviente. En la lista de pasajeros, registrado como reemplazo de la flota viajando a recoger nuevos aviones, estaba el suboficial Hiroyoshi Nishizawa. Tenía 24 años o 7 victorias aéreas. Cualquier otro piloto de la Marina Imperial japonesa en toda la guerra. 200 combates aéreos sobrevividos. Había sobrevivido a casi todos los hombres con quienes había volado. Y se le había prometido un puesto de instructor, un traslado lejos del frente, experiencia pudiera entrenar a los nuevos pilotos desesperados que Japón ahora lanzaba al combate con 100 horas de vuelo. Jamás llegó a su destino. P.C. El mayor as de la aviación de capa del Pacífico no murió en un combate aéreo contra un Corsair. No murió en los mandos de un Zero. Murió como pasajero en un avión de transporte. Derribado por un teniente de la Marina, cuyo nombre la historia jamás registra. En una pasada rutinaria contra un blanco lento, sin jamás saber lo que había hecho. No hay gloria en eso, solo hay guerra. La era kamikaze duraría 10 meses más, matando a más de 3.000 pilotos japoneses. Iris Pari. Cada uno de ellos subió a la cabina de un avión que el Free Corsair ya había derrotado en términos técnicos. Un avión de una generación de aeronaves de guerra que la Marina de Estados Unidos ya no temía. Tía no los salvó. La valentía no podía salvarlos. No había valentía en el mundo capaz de superar a un Pratt & Whitney R-2800. Terminó. La matanza cesó, y los hombres que habían estado dentro de ella, de ambos lados, se sentaron a comprender lo que realmente habían vivido. Saburo Sakai, medio ciego, regresó a Japón y escribió un libro. Salió en 1957. Pasó el resto de su vida diciéndole a quien quisiera escuchar que la guerra era lo peor que los humanos jamás habían inventado. Murió en el año 2000, a los 84 años. Tetsuzo Iwamoto sobrevivió. Su diario se publicó tras su muerte. Murió en 1955, a los 38, de una vieja herida que cargaba de la guerra. 200 misiones. Derribado una vez. Hiro Horikoshi, el ingeniero que diseñó el Zero, vivió hasta 1982. Sus propias memorias, que había construido una solución elegante para una nación que carecía de los recursos para ganar la guerra que había elegido librar. Sin orgullo en la frase, sin arrepentimiento tampoco. Había construido lo que le pidieron que construyera. Eso era todo. El Corsair permaneció en producción hasta 1953. Voló en Corea. Últimas misiones de combate fueron en 1969, en una breve guerra entre Honduras y El Salvador que la mayoría de la gente ha olvidado. Reconstruyeron más de 12.500 Corsair, entre Vought, Goodyear y Brewster, entre 1940 y 1953. El Zero cesó su producción en 1945. Poco más de 10.400 pierden el sentido. El Corsair no venció al Zero solo. El Corsair fue el arma de una victoria invisible. 3 victorias invisibles, en realidad, astilleros americanos que comisionaron 6 nuevos portaaviones de flota y 9 portaaviones ligeros en un solo año, 1943. Pratt & Whitney, en Connecticut, que descubrieron cómo producir en masa motores
de 2.000 caballos de fuerza en una línea de montaje, tris de vuelo en Pensacola y Corpus Christi, que entrenaron a decenas aviadores. Pertenecía a un sistema democrático industrial de producción en masa, capaz de construir, entrenar, desplegar y reemplazar a una escala que ningún imperio totalitario en la historia jamás había igualado. Cero era hermoso. El Corsair era mejor. Pero lo que el Corsair realmente representaba era una forma de construir una nación capaz de, bajo presión, sobreproducir, sobreaprender y sobrefabricar a cualquier oponente del mundo. Delasio, Japón estudió esa lección. Japón se reconstruyó. En la década de 1970, el mismo país que había construido el Cero construía Toyotas, los mismos ingenieros que habían reducido el peso de los cazas para compensar la pobreza industrial ahora, reducían el peso de los automóviles para la eficiencia de combustible. Producción en masa americana había quebrado. Se convirtió, en 30 años, en la segunda economía más grande de la Tierra, y al adoptar la misma filosofía que había matado a sus propios pilotos sobre el Pacífico. El Corsair no solo derribó al Cero, derribó una idea. El espíritu guerrero podía sustituir a la capacidad industrial, que la calidad podía superar a la cantidad, que la elegancia podía derrotar a la abundancia. En el mundo que vino después de la guerra, la abundancia ganó. Todavía sigue ganando. El 15 de agosto de 1945, por primera vez en la historia, la Haruhito crepitó en las radios japonesas. El imperio se había rendido. La guerra había terminado. Aquella noche, vicealmirante Takishiro Onishi entró en su residencia oficial en Tokio. Toi escribió 2 cartas, una para su esposa, otra para las familias de los 4.000 pilotos kamikaze que él personalmente había enviado a morir. Pidió disculpas, pues tomó una espada corta y cometió seppuku. Lo hizo deliberadamente de forma incorrecta, se cortó y rechazó atención médica. Permaneció tendido en el suelo de su oficina, hondo durante 15 horas. Murió el 17 de agosto. 2 semanas después, el 29 de agosto, marines americanos cruzaron las puertas del campo de prisioneros de Omori, en la bahía de Tokio. Por dentro, encontraron a Gregory Boyington. Estaba vivo, desnutrido, enfermo, vestido con la túnica de prisionero japonesa. Pierna jamás había de las heridas sufridas al saltar sobre el estrecho de San Jorge. Tenía 32 años, pesaba 50 kilos. Parpadeó el oficial americano de pie frente a él y preguntó, muy bajito, si la guerra realmente había terminado. El oficial dijo que sí. Boyington lloró. Octubre de 1945, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Harry Truman le colocó la medalla de honor alrededor del cuello a Boyington. Medalla que había sido acuñada 18 meses antes, cuando todos creían que ya estaba muerto. Boyington vio hasta 1988. Jamás dejó de beber. Jamás dejó de intentarlo. Thomas se convirtió exactamente en el hombre que la prensa y la serie de televisión querían que fuera. Al final era solo un hombre. Había sido suficiente. Los que volaron el Corsair jamás olvidaron una cosa. Habían tenido suerte. Habían volado el avión superior. Habían sido entrenados durante más tiempo. Prome. Es que había Godí. Los hombres a quienes mataron habían sido igualmente valientes, igualmente devotos, puestos a morir por una bandera cuya economía industrial no era lo bastante fuerte como para mantenerlos con vida. Los americanos que sobrevivieron al Pacífico lo sabían, pero sobrevivieron también lo sabían. Por eso, décadas después, en reencuentros de escuadrón, en exhibiciones aéreas, en ceremonias de homenaje en Hawái y en Tokio, se estrechaban las manos en silencio. No hablaban mucho de la guerra. Habían estado en lados opuestos de la misma lección difícil. En el mundo moderno,
La nación que construye mejor, enseña mejor y produce mejor gana. Y en la guerra y en la paz, la regla es la misma. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like de cada, muchísimo a seguir creciendo, nos ayudando y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video. Bien, historias del Frente Mundial.